Ahora, ya que están entrando poco a poco, vamos a empezar con la resolución de los problemas que había dejado. Profesor Pierre, Entonces, todos están atentos, ¿no? Somos una cantidad de cuántos. Son tres, creo. 4. A ver, vamos a esperar que sea 2 minutitos para que vayan conectándose los demás. Mientras tanto, recuerden que hay problemas tanto de MRV como de movimiento vertical de caída libre. Recuerda que MRV es aceleración y distancia, mientras que en movimiento vertical de caída libre tienes que entender que es gravedad y es altura. Los valores, o bueno, el significado es que uno es vertical y el otro es horizontal, nada más, es la única diferencia. En que va a aumentar la velocidad y va a disminuir la velocidad, es lo mismo como lo vas a poder tomar. Entonces, listo. Ya. Un minutito más y vamos a empezar. Si es que no llegamos a terminar por este pequeño inconveniente, no te preocupes, la próxima clase continuamos con estos problemas. Entonces, ya. Entonces, miren, vamos a empezar con el problema número 1. En el problema número 1, nos dice que el guepardo es el animal terrestre más rápido, pudiendo alcanzar hasta 32 metros por segundo. Esto es casi el triple de la rapidez media de Usain Bolt, el hombre más rápido de la Tierra. Esto es posible debido al cuerpo aerodinámico del guepardo y su tipo de garra que le permite tener gran aceleración y cambiar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Considerando una trayectoria rectilínea para el guepardo, ¿qué magnitud tendrá su aceleración media? Ahora, miren, yo sé que ustedes tal vez son quinto, tal vez estén empezando por San Marcos, la Uni, Villarreal, entonces. Lo primero que debes entender que si es que vas para San Marcos, te van a poner problemas así. O sea, que vas a tener que leer bastante, pero tienes que sacar los datos. Es como te digo, es mucho chamullo, es bastante. Han cambiado las preguntas. Prácticamente te ponen un texto. Te ponen un texto como preguntas. Tienes que rescatar las preguntas. Casi la mayor cantidad de las palabras que están acá no te sirve como datos. Entonces, tienes que tomar en cuenta bastante la pregunta. ¿Qué magnitud tendrá su aceleración media? Entonces, se está hablando del guepardo. El guepardo cambia su velocidad de dónde? De 0 a 100 kilómetros. Entonces, su velocidad inicial, ¿cuál sería? 0. Su velocidad final, ¿cuánto sería? Su velocidad final sería 100 kilómetros por hora. Entonces, va a cambiar de 0 a 100 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Entonces, ahora, yo estoy trabajando en la respuesta que está en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, mi velocidad que era kilómetros por hora lo tengo que convertir a ¿cuánto? A metros sobre segundos. Ahora, ¿cómo hago esa conversión? Fácil. Si yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplico por 5 sobre 18. Automáticamente se cambia eso metros por segundos. Ahora, si yo quisiera cambiar de metros por segundos a kilómetros por hora, simplemente lo multiplico por 18 sobre 5. Entonces, eso es un factor de conversión que nos va a ayudar a hacer más rápido los problemas. Entonces, su velocidad final, ¿cuánto es? 100 kilómetros por hora o equivalente a ¿cuánto? A 27.78. 27.78, ¿qué cosa? Metros por segundo. Entonces, ahora, para hallar la aceleración media necesitamos saber que la diferencia de velocidades entre el tiempo que se ha realizado. ¿Cuánto es su velocidad inicial del guepardo? Su velocidad inicial del guepardo es 0. Como he dicho, inicia su movimiento, o sea, es 0. Su velocidad final era 100 km por hora, que indicaba que era 27.78 metros sobre segundos. Todo sobre el tiempo que vale 3, entonces 27.78 menos 0 es 27.78. Entre 3 sale 9.2 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería su aceleración. Entonces, para la pregunta número 1, la clave sería la B. Recuerda, ¿cómo ha sido el problema? Me dicen que inicia su movimiento, parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es 0.
Su velocidad final, ¿cuánto llega? A 100 kilómetros por hora, por lo tanto es 27.78 metros por segundo. ¿En qué tiempo lo hace? Lo hace en un tiempo de 3 segundos. Entonces, para utilizar eso, para sacar la aceleración media, diferencia de velocidades entre el tiempo. Y listo. Ahora vamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 vemos, nos dice, un cuerpo inicia un MRU. Ve, si inicia un cuerpo un MRU, entonces su velocidad inicial, ¿cuánto sería? 0. Ya tienes el dato de velocidad inicial es igual a 0. Y nos dice que con una aceleración de ¿cuánto? De 4 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, tengo ya la aceleración. Tengo dos datos. Entonces, indica verdadero o falso, ¿no? En la 1, nos dice que la 1 nos dice ahorita que luego de 3 segundos de iniciar el movimiento, la rapidez es 12 metros sobre segundos. Entonces, vamos a tener que utilizar ¿qué cosa? La fórmula que no. Nos pide ¿qué cosa? Decir si es verdadero o falso que la velocidad final es de 12 metros sobre segundo en un tiempo de 3 segundos. Entonces, aplicamos la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial. Final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, utilizamos los datos. Velocidad final es igual a velocidad inicial, que vale 0, por la aceleración, que vale 4, y por el tiempo, que vale 3. Por lo tanto, velocidad final, ¿cuánto vale? 12. Entonces, la alternativa, la primera, ¿es verdadera? Sí, es verdadera. Ahora, por si acaso vayan siguiendo mi mouse. Con el mouse estoy indicando lo que estoy leyendo. En la segunda aseveración, en los 4 primeros segundos, el recorrido es de 32 metros. Entonces, hay que utilizar la fórmula de distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Por lo tanto, distancia es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0, ¿no? Claro, 0 por el tiempo, 0. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración vale 4. ¿Y el tiempo? ¿En cuánto tiempo se ha transcurrido? Los 4 primeros segundos. O sea, el tiempo es 4. 4 al cuadrado, 16. 4 entre 2, 2 por 16, 32. Entonces, la distancia que recorre los 4 primeros segundos es de 32. ¿Verdadero? Sí, es verdadero. La tercera. En el tercer segundo de movimiento, el recorrido es de 18 metros. Entonces, si te dice que en el tercer segundo de movimiento el recorrido es 18, entonces yo te dije una fórmula ahí diciendo que era la distancia en el enésimo segundo. ¿Cómo es? Entonces fácil. La distancia en el tercer segundo de movimiento, entonces va a ser d en el tercer segundo de movimiento es igual a ¿cuánto? A la velocidad inicial más un medio de la aceleración por 2n menos 1. Entonces, recuerda, la distancia recorrido en el enésimo segundo es igual a la velocidad inicial más un medio de la acción por 2 por n menos 1. Ahora, reemplazas. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Un medio. Aceleración, ¿cuánto vale? 4. ¿Y cuánto es? ¿Qué segundo es? Tercer segundo. Entonces, 2 por 3 menos 1. Entonces, mitad, mitad, 2. 2 por 3, 6, menos 1, 5. 2 por 5, 10. Entonces, la tercera es falsa. Entonces, la respuesta sería verdadero, verdadero y falso. Ahora, escuchen. Vamos a ir ahora con la tercera pregunta. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor, ¿ya? Voy a minimizar un poco, creo, para poder ver cuando levanten la mano, todo lo que estén, si tienen alguna pregunta. Un momento, que se lajeó. Vamos a ir con la tercera pregunta, que es con los efectos de la aceleración sobre el cerebro. Entonces, los efectos de la aceleración sobre el cerebro. Sobre el cerebro y en general sobre el cuerpo humano. Ahora le vuelvo a decir, recuerda que las preguntas te van a chamullar, o sea, te van a querer marear. Entonces tú tienes que verificar los datos necesarios. Te dice que los efectos de la aceleración sobre el cuerpo humano, en general sobre el cuerpo humano, están bien estudiados gracias sobre todo a las agencias espaciales y a la industria, ¿no? Que ve el impacto que puede tener los accidentes de automóviles sobre los usuarios.
Una persona normal puede resistir bien por periodos prolongados aceleraciones de 40 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese es un primer dato, 40 metros sobre el segundo cuadrado. No sé qué me van a preguntar, puede ser que es un dato verdadero o un dato falso, vamos a ver ahorita. Cuando las aceleraciones son mayores, son soportadas sin inconvenientes, siempre y cuando duren tiempos muy cortos. Entonces, nos está diciendo que el hombre, o la persona, el ser humano, puede aguantar aceleraciones de 40 metros sobre el segundo al cuadrado, pero por un corto tiempo. Entonces, supongamos que un avión para despegar debe recorrer 4.500 metros de una pista. ¿Qué tiempo emplearía el piloto acelerando a 40 metros sobre el segundo al cuadrado? Entonces, nos está diciendo que un avión va a partir del reposo. ¿Cuánto es su velocidad inicial? 0. ¿Cuánto es la distancia que va a recorrer? 4.500 metros. ¿Qué tiempo emplearía el piloto acelerando? Entonces, nos están pidiendo el tiempo. ¿Tenemos la aceleración? Sí, 40 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si te das cuenta, ves el mouse, de acá para todo esto ha sido por gusto, si te has dado cuenta. Todo esto ha sido por gusto. ¿Dónde está la verdadera pregunta? Acá. Supongamos que un avión para despegar debe recorrer 4.500 metros en una pista. Entonces, mira, acá está, 4.500 metros. ¿Qué tiempo emplearía el piloto acelerando? O sea, nos están acelerando. ¿Cuánto es la aceleración? 40 metros sobre segundo al cuadrado. Su velocidad inicial, 0. Tiempo es lo que te están preguntando. Y velocidad final, no nos importa. ¿Por qué? No nos están ni siquiera preguntando ni nos dan de datos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que utilizaríamos que no utiliza velocidad final? Fácil. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta sería la fórmula que vamos a utilizar. ¿Cuánto vale la distancia? 4.500. Es igual, velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, por lo tanto, se elimina. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 40. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es justo lo que te piden. Entonces ya tenemos una variable y tenemos una ecuación. Por lo tanto, va a salir 4.500 es igual a un medio de 40. ¿Cuánto sale? 20, ¿no? 4.500 entre 20, 225 es igual a tiempo al cuadrado. Raíz, tiempo, ¿cuánto vale? 15. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Cómo es que yo hallé esta respuesta? Fácil. Me di cuenta que lo que no había, velocidad final, ¿no? Al darme cuenta que no había velocidad final, utilicé la fórmula de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Por eso es bien importante que ustedes se aprendan las fórmulas, por favor. ¿Ah? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Profe. Vamos a ver ahorita en qué vamos a ver cuáles son los datos necesarios y cuáles son los datos que están por gusto. O vamos a ver también si es que tal vez todos los datos sean necesarios. Las carreras de velocidad han sido estudiadas de manera científica desde una perspectiva cinemática con el propósito de mejorar el rendimiento de los atletas. Entonces, esta parte está por gusto, está buena, ¿no? Los 100 metros planos es una de las pruebas de mayor interés debido a las elevadas velocidades máximas que alcanzan los atletas. Bueno, ya lo único que puedo rescatar acá es que ¿cuánto va a lo que va a recorrer el atleta? 100 metros, ¿no? Así se determinó que un corredor acelera solo a los 9 segundos iniciales. ¿Qué quiere decir? Que si un atleta decide correr 20 segundos, ¿cuántos segundos solamente va a poder utilizar aceleración? Los 9 primeros segundos. Y los otros 11 que quedan, ¿va a ser qué cosa? MRU. Otro ejemplo, digamos que corre durante 12 segundos. Por lo tanto, los 9 primeros segundos va a ser MRV y los otros 3 segundos que va a ser MRU. Entonces, va a utilizar una primera parte, va a utilizar MRV y otra segunda parte de MRU. Entonces, a ver, sigamos. Y mira, dice, así se determinó que un corredor acelera los 9 segundos iniciales y luego mantiene constante su velocidad. ¿Qué velocidad máxima obtuvo dicho atleta si su tiempo de registro fue 9.81? Considere una aceleración constante por el movimiento de aceleración acelerado del atleta. Entonces, ¿cuánto tiempo corre el atleta? 9.81. Por lo tanto, ¿cuánto se acelera? 9. ¿Cuánto tiempo te sobra? 0.81 segundos. Este 0.81 segundos es lo que va a ser MR1. Entonces, vamos a la gráfica acá para que puedas ver mejor. Acá ves un atleta, una pelota,
que va a recorrer ¿cuánto? 100 metros, ¿no? Son los 100 metros planos. Entonces, los 9 primeros segundos, ¿qué va a hacer? Va a acelerar. Aquí va a acelerar. Entonces, siguiente. Después, ¿qué va a hacer? Va a acabar la aceleración y va a utilizar una velocidad constante, que va a ser, si tiene una velocidad final, va a terminar con esa velocidad. Entonces, acá ¿qué va a utilizar? MRU. ¿Qué va a utilizar acá? MRV. ¿Por qué? Acá ¿qué hay? Aceleración. Y acá ya no existe la aceleración. Recuerda que los 9 primeros segundos es la aceleración. Lo demás ya no utiliza aceleración. Por lo tanto, va a recorrer una distancia, una primera distancia y una segunda distancia. ¿En cuánto recorre la primera distancia? En los 9 primeros segundos. Y la segunda distancia, ¿en cuánto lo recorre? En 0.81 segundos. Ahora, la suma de las dos distancias, ¿cuánto vale? 100 metros, ¿no? Claro, te dice que se va a correr 100 metros. Entonces ahí está. D1 más D2 sería 100 metros. Por lo tanto, tienes que hallar distancia 1 más distancia 2. Ahora, ¿y cuál es tu pregunta? La pregunta es, ¿con qué velocidad máxima llega? Entonces, tu pregunta es en sí, la respuesta tienes que dar a velocidad final. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar una fórmula donde tengas distancia, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. ¿Cuál es la fórmula? Fácil. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entregados por el tiempo. ¿Esto para quién es? Para la parte de MRV, ¿sí o no? Para el otro, vamos a ver acá ahorita. Entonces, distancia 1. Distancia 1 es igual a velocidad inicial, que vale 0. Velocidad final, que no sé. Entre 2 por el tiempo. ¿Qué tiempo es? El tiempo es de 9. Por lo tanto, distancia 1 es igual, como este vale 0, velocidad final entre 2 por 9. Entonces, ¿cuánto vale la distancia 1? 4.5 velocidad final. Ahora vamos con el otro lado. Solamente con el segmento que es 0.81 segundos. Con 0.81 segundos, ¿cuánto recorre? De 12, ¿no? De 2. Ahora, distancia que es igual. Velocidad por tiempo, ¿no? Por lo tanto, distancia 2 es igual a velocidad final, que no conozco, por el tiempo 2, que vale 0.81. Distancia 2 es igual a BF por 0.81. Entonces ya tengo distancia 1 que vale 4.5 BF y distancia 2 que vale 0.81 BF, ¿no? ¿Y cuánto suman las dos distancias sumadas? 100 metros, ¿no? Claro, entonces lo único que tengo que hacer es sumarlo. Mira. Distancia 1 más distancia 2 es 100 metros. Pero yo conozco que D1 vale 4.5 BF. ¿Y D2 cuánto vale? 0.81 BF. Yo lo sumo y me sale 4.5 más 0.81. Y esa suma lo mando a ¿dónde? A dividir, ¿no? 100 entre esa suma, ¿cuánto me sale entonces BF? BF te va a salir 18.8 metros sobre segundo. Entonces, esa sería la velocidad. El problema ha sido un poquito más tranquila, porque ya has utilizado primero, en un primer tiempo has utilizado ¿qué cosa? MRV. Y en un segundo tiempo has utilizado MRU. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Profe, ¿cómo diferencio del MRV y el otro cómo es? MRU. Ajá, ¿cómo diferencia esos dos, profe? En uno hay aceleración. O sea, en uno la velocidad va a ¿En uno hay aumentar. qué? En uno hay aceleración. ¿Qué es ¿Y aceleración? O hay sea, cuál es ese uno, profe? entonces, va a aumentar la velocidad. O sea, la velocidad puede ser 0, 10, 20, 30, 40. En cambio, en el Ya. MRU no cambia la velocidad. La velocidad es constante. Y acá, y en MRU no hay aceleración. Ay. Es por eso que el Ya, problema te profe. decía que un atleta estaba corriendo, ¿sí o no? Los 9 Sí, primeros segundos, ¿qué hay? Aceleración, ¿sí o no? sí. Después que pasan los 9 segundos, ya no hay aceleración. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtió de un MRV a un MRU. MRU. Entonces, ahí es cuando Ya, utilizo, profe. mira, la parte de acá utilizo una fórmula que es de MRV y acá utilizo la fórmula normal que es de MRU, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, ahí está. ¿Claro? ¿Está claro ahora sí? Sí, profe, gracias. Ah, ya. No se preocupen en preguntarme, más bien recuerda que la clase virtual es para que ustedes puedan preguntar y quitarle las dudas, no se olviden, no tengan miedo en preguntar, ¿ya?
Ahora sí. Por lo tanto, la respuesta es 18.8. Esta sería la C, ¿no? Siguiente pregunta. Entonces, la pregunta número 5. Vemos acá. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba, tal como se muestra. Si tú observas acá, ¿es lanzado cuánto? 40 metros sobre segundo, sino hacia arriba, ¿sí o no? Por lo tanto, tú debes saber que si se lanza hacia arriba, la velocidad se va a disminuir, ¿sí o no? Por ejemplo, tú ahorita, tómate la molestia ahorita y lanza un lapicero o un borrador hacia arriba. Te vas a dar cuenta que si tú lanzas, va a llegar un momento en que el borrador o el lapicero se va a quedar en el aire un momento, ¿sí o no? ¿Cuánto sería la velocidad en ese momento? De 0. Entonces, ¿cómo se llama ese movimiento? Movimiento vertical de caída libre. Donde la máxima altura que llega es igual a 0. ¿Por qué? Hay una gravedad y la gravedad es aceleración. Entonces, conociendo esos componentes, vamos a ¿qué cosa? A resolver los inconvenientes. Mira, se lanza con 40. Si tú lanzas con 40 metros sobre segundo, tú tienes esto, mira. Tú lanzas con 40, en un segundo que pasa, ¿cuánto va a ser la velocidad ahora? 30, ¿no? Recuerda que la gravedad es 10, por lo tanto la variación de las velocidades va a ser 10. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar después de un segundo? Un segundo más. De 30 pasa a 20. Otro segundo más, de 20 pasa a 10. Y de 10, ¿a dónde pasa después? A 0. Ahora, ¿qué pasa cuando llega a máximo a 0? El objeto que va a empezar a caerse, ¿no? Por lo tanto, y cuando cae, de 0 pasa a 10. De 10 pasa a 20, de 20 pasa a 30 y de 30 pasa a 40. Ahora, quiero que te des cuenta acá. Si tú haces un plano de referencia, tú lanzaste el objeto con 40, ¿sí o no? En ese punto, cuando el objeto caiga, ¿con cuánto va a caer? Con 40, ¿sí o no? Pero la diferencia es que la velocidad está dirigida primero hacia arriba, ¿sí o no? En cambio, después, ¿qué va a ser? La velocidad va a ser dirigida hacia abajo, ¿no? Claro. Eso es lo importante que sepas para movimiento vertical de caída libre. Ahora, ¿cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 10. Por lo tanto, en un movimiento vertical de caída libre, de 0 a 10, ¿cuánto recorre? 5. Mira, date cuenta acá. De 0 a 10, ¿cuánto recorre? 5. De 10 a 20, ¿cuánto recorre? 15. De 20 a 30, ¿cuánto recorre? 25. Por lo tanto, de tu velocidad de 30 a 40, mira, suma 30 más 40, ¿cuánto sería? 70. Entre 2, ¿cuánto sería? 35. Esa es la distancia que recorres. Vamos a ver acá, de 20 a 10, ¿cuánto suma? 30. Entre 2, ¿cuánto sería? 15. Esa es una forma rápida para que tú puedas encontrar la distancia o las alturas. ¿Estás bien? En el segundo 1, segundo 2, segundo 3. Entonces, es importante que lo sepas. Es una forma más rápida de trabajar. Entonces, ya sabiendo todo eso, mira, vamos a resolver los enunciados. La altura máxima es de 60 metros, ¿es verdad o falso? De 40 a 30, ¿cuánto avanza? 35, ¿no? De 30 a 20, ¿cuánto avanza? 25. De 20 a 10, ¿cuánto avanza? 15. Y de 10 a 0, ¿cuánto avanza? 5. Si tú sumas esta distancia, encontrarías la altura máxima. Ahora, en esta altura máxima, ¿cuánto sería? 80. ¿La altura máxima es 80 o te dice que es 60? Es 60, por lo tanto ese es falso. Ahora, 2 segundos antes de impactar en el suelo, la rapidez es de 20 metros. Mira, recuerda que tú lo lanzaste, ¿sí no? 40, ¿sí no? 40, luego se volvió 0 y de 0 otra vuelta volvió a 40, ¿sí no? Ahora, te dice 2 segundos antes. 2 segundos antes de que impacte. Acá está impactando la esfera, ¿no? O la pelota. 2 segundos antes. A un segundo antes, un segundo. Entonces, acá estaría ¿no? En 20. ¿Cuánto es la velocidad? 20, ¿no? Entonces, por lo tanto, 2 segundos antes de impactar el suelo, ¿la rapidez es 20? Sí, correcto. La rapidez es 20. Entonces, ese es verdadero. Vamos con el enunciado número 3. En el sexto segundo de su movimiento, el recorrido es 20. Ah, mira, date cuenta acá. En el primer segundo de su recorrido, ¿cuánto es la distancia que recorre? 35, ¿no? En el segundo, ¿cuánto es su distancia? 25. En el tercer segundo, ¿cuánto es la distancia? 15. En el cuarto segundo, ¿cuánto es la distancia? 5. Mira, en el quinto segundo, ¿cuánto es la distancia? 5. En el sexto segundo, ¿cuánto es la distancia? 15. No es 20. En el séptimo segundo, ¿cuánto es? 25. Y en el último segundo, ¿cuánto recorre? 35. Por lo tanto, la alternativa 3 que dice que en el sexto segundo
su recorrido es 20, es falso, porque ¿cuánto es su recorrido? 15, ¿no? Claro, es 15. Por lo tanto, esta sería falsa. Uy, disculpa. Entonces, la clave sería falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Ahora, ¿tienen alguna duda en esto? Entonces, si no hay ninguna duda, entonces, sigamos. Entonces. Pregunta número 6. En el problema número 6 nos dice, ahora, también es importante, tienen que aprender a diferenciar un enunciado verdadero de un enunciado falso. En el año 2012, Felix Bogart se convirtió en el primer ser humano en lanzar sin paracaídas desde una altura de 39.000 metros, ¿no? Y luego de 40 segundos logró obtener 1.173 kilómetros por hora, ¿no? Superando la velocidad del sonido, que es 1.130. A esa altura. Hay que precisar, sin embargo, que debido a la fuerza del aire, al cabo de cierto tiempo alcanzó su velocidad límite cayendo a una velocidad constante. Entonces, si asumiera que Félix ya estuviera en caída libre, ¿cuál sería su velocidad final al cabo de 40 segundos? Entonces, en esta pregunta hay bastantes cosas que no te deben importar. Primero, 39.000 metros, 1.173, 1.130, no te interesa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la pregunta en sí? ¿Cuál sería la velocidad final al cabo de 40 segundos? Entonces, te dice que él se lanza. Si se lanza, ¿cuánto es su velocidad inicial? 0, ¿no? Claro. Su velocidad final te está preguntando. La altura. ¿Sabes cuánto es la altura? ¿Te lo dice? Tal vez ni siquiera es necesario. ¿Cuánto es el tiempo? ¿El tiempo cuánto es? 40 segundos, ¿no? Ahí te dice. ¿Cuál sería la velocidad final al cabo de 40 segundos? ¿Y cuánto vale la aceleración? 9.8. Entonces, mira qué datos tienes. Tú tienes aceleración de la gravedad que vale 9.8, tú tienes tiempo que vale 40, tienes velocidad inicial que vale 0, y te piden velocidad final. Por lo tanto, ¿tú qué fórmula vas a utilizar? La fórmula que no tenga altura o que no tenga distancia, ¿no? ¿Cuál sería? Sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Eso sería en MRV. Premovimiento vertical de caída libre sería velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Que es lo mismo, solamente cambio G por A. Entonces, una vez que ya sabes la fórmula, solamente aplicas, reemplazas los datos. Velocidad final es lo que te pide. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Por lo tanto, se elimina. Aceleración, ¿cuánto vale? 9.8. Tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? 40, ¿no? ¿Y esto en qué te va a salir? En metros sobre segundos. Por lo tanto, 9.8 por 40. Ahora, la respuesta está en kilómetros por hora. Por lo tanto, debes multiplicar por el factor de conversión de 18.5 para que te salga kilómetros por hora. Multiplicas y te sale, ¿qué cosa? 1411 por 2 por kilómetros por hora. Entonces, esa sería la respuesta. De nuevo, para que se den cuenta. Para los que tal vez no se dieron cuenta, mira. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. La velocidad final es lo que te piden. ¿Cuánto vale el tiempo? 40 segundos. ¿Y la aceleración cuánto, o de la gravedad cuánto sería? 9.8. Tienes que utilizar una fórmula que agarra esos cuatro. ¿Cuál sería? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazas, velocidad final es lo que te piden. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Gravedad 9.8 y tiempo 40. Multiplicas y te sale metros sobre segundos. Ahora, ¿tú quieres metros por segundos o quieres en kilómetros por hora? Kilómetros por hora, ¿no? Entonces tienes que hacer un paso más. Multiplicar por 18.5, 18 entre 5, que es el factor de conversión para kilómetros por hora. Y listo, y ahí tienes la respuesta. Si tienen alguna duda, pregunten ahorita mismo. Profe, ¿Sí? ¿por qué en la fórmula donde dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo? ¿Por qué la cambió en gravedad por tiempo? ¿Se puede cambiar así? La aceleración, escúchame, la aceleración de la gravedad. O sea, es lo mismo. Gravedad es lo mismo que ¿Es aceleración. lo mismo? Sí, es Ah, lo ya. mismo. Ya, profe. Escúchame, y también Gracias. recuerda que distancia es lo mismo que altura. Entonces no hay Distancia. ningún problema. ¿Estamos bien? Ya, ya, profe. Ya. Ahora vamos con la última preguntita.
La última preguntita es la Torre de Pisa. Entonces, mira, vamos a ver. Campanario de la Catedral de Pisa es uno de los iconos más significativos de toda Italia. Es una torre inclinada que mide aproximadamente 57 metros, aunque originalmente medía 60 metros. Ya. Hay una leyenda acerca del experimento que realizó Galileo en la Torre de Pisa, soltando dos objetos, uno pesado y otro ligero, para comprobar que ambos caían al mismo tiempo. Considere el experimento realizado por Galileo. Luego de cuánto tiempo escuchó el sonido del impacto de la esfera con el piso. Ya que la gravedad vale 10, la velocidad del sonido vale 340 y raíz de 3 es 1.63. Entonces, para que entiendan esto, para que puedan entender esto, es, primero, ¿estamos hablando del presente o del pasado? Del pasado. Cuando Galileo lo hizo, ¿cuánto medía en ese tiempo? 60. Entonces, ¿cuánto vale la altura? 60, ¿no? Claro. Entonces, la altura valía 60. En un primer momento, Galileo suelta dos objetos, ¿no? Claro, y van a caer al mismo tiempo. Suelta el objeto y va a caer. Y si va a caer, ¿qué va a hacer? MRV, ¿sí o no? Entonces, va a caer con una aceleración. Ahora, ¿y eso te va a dar qué cosa? Un tiempo. Claro, con una fórmula vamos a encontrar el tiempo. Después, ¿qué va a pasar? El bloque, ese objeto va a chocar con el piso y el sonido va a llegar ¿a dónde? A Galileo. Ese sonido, ¿cuánto es su velocidad? 340. Por lo tanto, el segundo, ¿qué es? Ya no va a ser movimiento vertical de caída libre. ¿Qué va a ser? MRU. ¿Por qué? Su velocidad, ¿qué va a ser ahora? Constante. Por lo tanto, va a ser parecida a la anterior. Va a ser una primera parte de MRU, B, o movimiento vertical de caída libre, y una segunda parte de MRU. Por lo tanto, vamos acá. Vamos a hallar primero el tiempo número 1. ¿Cómo lo puedes hallar el tiempo número 1? Tienes altura, velocidad final, que diga velocidad inicial, tienes gravedad. Entonces, ¿se puede hallar? Sí. ¿Qué utilizas? Distancia es igual a ¿quién? Velocidad inicial por tiempo más un medio de ¿quién? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. O también, altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de ¿quién? Ya no sería aceleración, sería gravedad por el tiempo al cuadrado. Es lo mismo, ya sabes, ¿no? Entonces, reemplazas. Recuerda, velocidad inicial, ¿cuánto vale? Si se suelta, es 0, ¿no? Es 0. Entonces, se va. Altura, ¿cuánto vale? 60 es igual a ¿quién? 5 por t, tiempo 1 en la caída al cuadrado. Entonces sería 60 entre 5, 12, ¿no? Raíz cuadrada. Por lo tanto, tiempo 1, ¿cuánto vale? Raíz de 12. Por lo tanto, sería 2 raíz de 3. ¿Cuánto vale raíz de 3? 1.73. Reemplazas 2 por 1.73. ¿Cuánto vale el tiempo? 3.46. Recuerda, este es el tiempo de caída. Por ejemplo, miren el mouse. Es el tiempo de caída. Cuando cae, ¿cuánto tiempo se demoró? 3.46. Ahora, el sonido se va a propagar por el aire. ¿Cuánto tiempo se demora para llegar hasta Galileo? Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, cuando choca el esto y para que llegue acá, entonces va a ser segundo tiempo, va a ser igual a ¿qué? La distancia entre la velocidad del sonido. ¿Cuánto vale la distancia? 60, ¿no? Claro, porque la altura era 60. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad del sonido? Acá también te dan como dato, 340. Por lo tanto, el tiempo 2 es igual a ¿qué? 0.18. ¿Tú quieres saber? La pregunta es clara. Luego de cuánto tiempo escuchó el sonido del impacto de la esfera en el piso. O sea, primero suelta, choca y el sonido va a propagarse, no, sube. Entonces, el tiempo 1 es el tiempo que cae. ¿Cuánto es el tiempo que cae? 3.46. Y el sonido hasta que llegue a Galileo, ¿cuánto tiempo se demora? 0.18. Por lo tanto, tienes que sumar estos dos. 3.46 más 0.18 es igual a 3.60. La clave sería la C. Entonces, es parecido al otro problema que vimos, ¿no? Que le dije que era medio tranquila, ¿no? Entonces, si tienen una última preguntita, acá háganla. Profesor, ¿Sí? ¿todo esto se va a resubir? Sería bueno que esto que estoy copiando, lo copien en su cuaderno la parte No, de... la clase. La clase sería que bueno que solamente las fórmulas. Las fórmulas quiero que se lo aprendan.
¿Estamos bien? Ya, profesor, o sea, la clase que empezamos, ¿no la va a subir? Sí, va a estar subida. Sí, sí, Ah, ya, está bien. pero lo más importante que yo creo que ustedes copien qué cosa, las fórmulas en su cuaderno. ¿Por qué? Eso lo hacen con margen, lo ponen globito, lo que ustedes quieran, porque esas fórmulas se lo tienen que aprender. Porque podrás entender el problema, pero sin la fórmula no lo vas a poder resolver, ¿se entiende? Entonces, Sí, profe. y recuerden que en San Marco preguntan fáciles, esto solamente es aplicación de fórmulas, nada más, aplicación de fórmula y listo. ¿Se das cuenta cómo solamente aplico la fórmula y listo sale? Así son las preguntas, son tan sencillas. Profesor, ¿Sí? algo que no puedo Ay, entender fue cuando usted dijo lo del movimiento, acá de caída libre, no Ya. entendí bien de dónde sacó el 5. Ya. Un medio de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Dónde está eso de ahí? Ah, ya, 10 o no. Sí, 10. 10. 10 entre 2. Ah, ya, Ah, ya. no sabía. Ya, Sorry. estoy bromeando con ustedes. Entonces, hasta acá terminó la clase. Espero que les haya gustado y nos volveremos a ver el día que nos toque. Falta aprenderme el horario, entonces. Hasta luego. Profesor, ¿es necesario que copiemos los ejercicios en el cuaderno? Sí, es necesario. No, o no. en el libro. No te O va a en el alcanzar en libro. el libro. Mira, hasta yo Xiomara, tú tampoco seas abusiva, con ¿no? paciencia, mira, lo he hecho ¿Y con si lapicero ya lo hice rojo, entrar? azul. ¿Y si ya lo hice entrar? Mira yo cómo lo he hecho. Así lo quiero ver igualito, ya, por favor, ya, mira, con colores, con todo, ya. Si yo lo estoy haciendo, que soy profesor, entonces también tú lo tienes que hacer, ya. Así que, Sí, ya, ok. ya, lo hacen, Aprende, Xiomara, lo hacen bonito en su, aprende, ahí está. Ah, su lo macho. hacen Por favor. bonito, ¿ya? Entonces, cuídense, Que ¿ya? tú no eres muy vaga. No me Ya, compares muchachos, contigo, por favor. cuídense, nos vemos la próxima clase. Uno de los 7 ha hecho. Bye. Ya, Chao, profe. ya, nos vemos. Nos Chao, vemos profe. en inglés. Chao. Ya, nos Nos vemos. vemos en inglés, chicos. Chao. Nos Cuídense, vemos en cuídense. inglés. Chao. Váyanse, cochinos. No me baño. Hasta acá llega.